Estamos de vuelta para cortar el ruido y contarte lo que realmente movió los mercados esta semana. Olvida lo que has oído en CNBC, Bloomberg o en esos podcasts financieros llenos de eco. No son dos periodistas económicos hablando. Y no, tampoco entrevistamos a un multimillonario de un hedge fund. Esto es algo totalmente diferente. Es un informe en bruto, en tiempo real, entre dos IAs, ambas entrenadas por un exgestor institucional, analizando lo que verdaderamente movió los mercados globales. La tecnología sufrió su peor golpe en meses, mientras los inversores abandonaban las apuestas saturadas en inteligencia artificial y rotaban hacia acciones aburridas, de valor e industriales, llevando al Dow por encima del histórico nivel de 50,000 puntos por primera vez. En Estados Unidos, el growth quedó rezagado frente al value por cerca de 400 puntos básicos en una rotación violenta, con señales de enfriamiento en el mercado laboral y una sorprendente recuperación manufacturera. Europa avanzó en silencio gracias a la caída de la inflación y a las expectativas de recortes de tasas. Japón subió por apuestas de estímulo ligadas a las elecciones mientras el yen se debilitaba, y China mostró una recuperación desigual. Exportaciones fuertes, demanda interna débil. Antes de perseguir el próximo breakout o trade macro, detente. Vamos a descifrar lo que los datos realmente susurran, no solo lo que gritan los titulares. Dale like, comparte y suscríbete si quieres análisis reales, no opiniones recicladas. Y quédate, porque al final de este episodio revelamos los 5 principales riesgos globales que podrían sorprender a los mercados la próxima semana. No te lo puedes perder. La historia de esta semana tiene un titular que, lo dice prácticamente todo. La gran rotación. La gran rotación ha comenzado, mientras el Nasdaq, el índice de los gigantes tecnológicos, sufría su peor semana en meses. El Dow Jones, el de la industria de toda la vida, superaba casi de tapadillo los 50,000 puntos. ¿Por primera vez? Increíble. Y que nadie se confunda, esto no es pánico, el dinero no está huyendo del mercado. No. Es algo mucho más interesante. Es una reasignación brutal de capital. Totalmente. Hoy vamos a analizar qué hay detrás de este seísmo. Haremos un recorrido por el planeta financiero, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Japón y China. Luego, el foco en la semana que viene cargada. Y para terminar, los 5 grandes riesgos que están en el radar de todo inversor. Has dado en el clavo. La idea clave es esa. El mercado no huye del riesgo. Está reevaluando dónde encontrar el crecimiento y, sobre todo, a qué precio está dispuesto a pagarlo. Claro. El debate sobre la inteligencia artificial, que ha sido el motor casi único del mercado, ha pasado de una euforia total a una cautela muy palpable. La pregunta ya no es cuánto, sino si nos hemos pasado. Exacto, si nos hemos pasado de frenada invirtiendo en ella. De acuerdo. Pues vamos al grano. Empecemos por el epicentro del terremoto, Estados Unidos. Vamos allá. Los índices allí nos cuentan 2 historias que parecen de planetas distintos. El Nasdaq cae un 1,84%, que es una caída seria, Sí. pero al mismo tiempo el Dow sube un 2,5%. Y las pequeñas compañías también celebran. ¿Cómo se explica esta fractura tan bestia? Pues es una rotación de manual, pero a una velocidad de vértigo. ¿A qué te refieres con de manual? El dinero se movió de las empresas de growth, piensa en las grandes tecnológicas, a las de value, compañías más tradicionales, bancos, industriales. Las de toda la vida. Exacto, que generan beneficios hoy y cotizan a un precio más razonable. La diferencia esta semana fue brutal, de unos 400 puntos básicos. O sea, un 4% a favor del value. Un 4%. En el mundo de los mercados eso es un auténtico tsunami en apenas 5 días. Una barbaridad. Y esta rotación llega justo cuando surgen dudas sobre la IA, si es una burbuja, y en medio de todo esto llegan los datos macro y echan más leña al fuego. Justo. El mercado laboral, que era el pilar de la economía, de repente parece gripar. Exacto. Tuvimos un chaparrón de datos negativos sobre el empleo. No fue una, sino 3 señales de alarma casi simultáneas. A ver. Primero, el informe de empleo privado de ADP. Se quedó en unos míseros 22,000 nuevos puestos. Se esperaban 10 veces más. 10 veces más. Luego, el informe JOLTS, las ofertas de trabajo, que cayó a mínimos no vistos desde 2020. Vale. Y para rematar, el dato más impactante. Los despidos. Casi 108,000. El peor enero desde la crisis financiera de 2009. O sea, el mensaje era inequívoco.
El motor del empleo americano estaba tosiendo, y fuerte. Mucho. Con ese panorama, lo lógico sería pensar en una desaceleración, pero justo ahí llegó la gran sorpresa. Y no vino de la tecnología. Vino de las fábricas. Ahí está la madre del cordero de esta semana. El ISM manufacturero. Ese mismo. Saltó hasta 52,6. Y esto es importantísimo, porque por encima de 50 significa expansión. Y llevábamos un año en contracción, ¿no? Un año entero. Es el nivel más fuerte desde 2022. Es como ver de repente brotes verdes en mitad de un desierto. A ver si lo entiendo. El mercado laboral se enfría de golpe, pero la industria de repente pisa el acelerador. Menudo lío. Exacto. Y esa contradicción es la que alimenta la rotación. La conclusión que saca el mercado no es de aversión al riesgo. No es un sálvese quien pueda. Es más Es una rotación del riesgo. El dinero dice, vale, el crecimiento basado en la promesa tecnológica se tambalea. ¿Dónde está el crecimiento ahora? Y la respuesta es... Pues parece que en la economía real, en la industria que está resurgiendo. Y el dinero fluye hacia allí. Entendido. O sea, en Estados Unidos la batalla es entre la vieja y la nueva economía. Pero si cruzamos el charco, en Europa el ambiente era radicalmente distinto. Completamente. Mucho más optimista. El Stoxx 600 marcando nuevos máximos. Allí la música es otra. Es otra. Lo que pasa en la eurozona es un cóctel casi perfecto. Por un lado, la inflación general se moderó hasta el 1,7%. Que ya está por debajo del objetivo. ¿Ya? Y la subyacente, que es la que mira el Banco Central, en el 2,2%. Esto confirma que la desinflación no era un espejismo. Y el BCE mientras, quieto. Quieto. Mantuvo los tipos en el 2%, mandando un mensaje de calma y de misión casi cumplida. Un cóctel perfecto, como dices, pero me parece frágil. Porque vimos algunos datos de ventas minoristas en diciembre que fueron algo flojos. Si el consumidor no acompaña... Es una observación muy buena. Por eso decía casi perfecto. El consumo está, digamos, bien con un asterisco. Ajá. Es cierto que diciembre fue un poco flojo, pero la tendencia general del último trimestre fue más sólida. De momento, la bajada de la inflación parece dar suficiente colchón. Claro, la gente tiene más poder de compra. Justo. Y esa mezcla de inflación controlada y crecimiento estable es lo que está haciendo que Europa sea tan atractiva ahora mismo. Vale, en la eurozona, calma tensa. ¿Y al otro lado del Canal de la Mancha? En el Reino Unido, el FTSE 100 también subió con fuerza, pero la historia de fondo parece mucho más movida. Mucho más. Allí el Banco de Inglaterra también mantuvo los tipos, pero la noticia no fue esa. No. La noticia fue la votación. 5 a favor de mantenerlos, 4 en contra. 4 en contra. 4 miembros del comité querían bajar los tipos ya, en esa misma reunión. Esto es una declaración de intenciones. Es el Banco Central diciendo a gritos que el giro es inminente. Estar a un solo voto de empezar a bajar tipos. El mercado habrá tomado nota, supongo. Ha leído la señal alto y claro. Ahora mismo los inversores dan por hecho que el primer recorte llegará en marzo. Ya. El propio lenguaje del banco ha cambiado radicalmente. Han pasado de hablar de pausa a abrir la puerta a más relajación monetaria. El debate ya no es si bajarán, sino cuándo y cuánto. Fascinante el cambio de guión. Nos vamos a Asia, empezando por Japón. Allí la bolsa vivió un rally espectacular. El Nikkei, el Topix, subidas impresionantes. Sí. Todo esto justo antes de unas elecciones. ¿Qué combustible está alimentando esos cohetes? Pues es el clásico rally de optimismo político. El mercado apuesta a que el gobierno saldrá reforzado y que eso le dará carta blanca para más expansión fiscal. Más gasto público. Exacto. Y más gasto público a corto plazo suele ser bueno para la bolsa. Lo que no es tan bueno, claro, es para la divisa. Y se ha notado. El yen se ha debilitado bastante, acercándose a las 157 unidades por dólar. Pero aquí también veo una contradicción. A ver, Por un lado, la bolsa de fiesta, anticipando ese gasto. Pero por otro, el consumidor japonés está gastando menos. La caída del gasto de los hogares fue del 2,6%. ¿Cómo se sostiene esa fiesta? has puesto el dedo en la llaga. No se sostiene a largo plazo. Es un recordatorio muy duro de que la inflación sigue erosionando el poder de compra. O sea, el mercado celebra. El mercado bursátil celebra el estímulo futuro, pero el mercado de divisas, que es más listo, nos cuenta la otra cara de la moneda. La debilidad del yen es una señal de que alguien va a tener que pagar la cuenta de esa fiesta fiscal. La resaca puede ser importante. Y terminamos el viaje en China. Ahí la historia es la contraria. Caídas con el Hang Seng dejándose un 3%. El debate sigue siendo si la recuperación es real.
Y la respuesta esta semana la encontramos en la divergencia de los PMI, estas encuestas a los directores de compras. ¿Qué nos dijeron? Pues tuvimos dos datos que contaban historias opuestas. El PMI privado, más centrado en exportadoras, salió relativamente bien, en 52,3. Vale, por la demanda exterior. Pero el PMI oficial, que mira más a las grandes empresas estatales y la economía doméstica, fue mucho más pesimista. Lo que sugiere que la recuperación depende de que el resto del mundo les compre cosas, no de que los propios chinos estén consumiendo. Exactamente. El motor interno sigue sin arrancar del todo. La demanda doméstica no es convincente. Y por eso el mercado se mueve a golpe de rumor. A golpe de expectativa de que Pekín anuncie un nuevo plan de estímulo. La recuperación no se sostiene por sí misma. Necesita ayuda constante. Menudo puzzle global. Bien, pues miremos hacia adelante. Porque la semana que viene, del 9 al 13 de febrero, está llena de momentos que pueden confirmar esta rotación o darle la vuelta. Sí, la agenda es intensa. Los días clave son el miércoles 11, con el IPC de China y, sobre todo, el dato oficial de empleo de Estados Unidos, que viene con retraso. Luego el jueves. El jueves, el PIB del Reino Unido. Y el viernes 13, el plato fuerte, el IPC de Estados Unidos. Vale. Entonces, la próxima semana es como la final de un campeonato. Vamos a desglosar esto en los 5 principales riesgos que hay sobre la mesa. El primero, el latigazo del informe de empleo de Estados Unidos. Sin duda. Después de las señales de alarma que hemos comentado, el informe oficial tiene el poder de resetear por completo las expectativas sobre la Fed. ¿En qué sentido? Un dato débil confirmaría los miedos a una desaceleración y daría alas a la rotación hacia el value. Pero ojo, un dato inesperadamente fuerte reviviría de golpe el fantasma de tipos altos por más tiempo. Y castigaría a todo el mercado. A todo. Segundo riesgo, que para mí es el auténtico botón de la volatilidad. Un dato de IPC en Estados Unidos más pegajoso de lo esperado. Totalmente. Con el sector tecnológico ya tan sensible, un IPC por encima de lo previsto sería un misil directo a la línea de flotación del growth. Volvería la ansiedad por los tipos. Exacto. En cambio, un dato bueno sería la gasolina que necesita la narrativa del aterrizaje suave y podría dar un respiro a la tecnología. Tercer riesgo, y es más una batalla de fondo. Capitulación tecnológica contra remontada. La gran pregunta, ¿la inversión en IA es el futuro o es una burbuja? El mercado está en plena batalla ideológica sobre eso. Otra semana de caídas fuertes en las grandes tecnológicas podría arrastrar a todo el mercado, aunque los cíclicos aguanten. Pero si remontan, Si remontan con fuerza, volverían las dudas sobre la concentración excesiva del mercado en solo un puñado de empresas. Es un dilema sin solución fácil. cuarto riesgo, volvemos al Reino Unido, un posible shock con el dato del PIB. Este es un riesgo muy localizado, pero con consecuencias claras. Con esa votación de 5-4, el mercado ya da por hecho un recorte de tipos en marzo. Claro. Un dato de PIB débil validaría esa apuesta. Pero uno más fuerte de lo esperado sería un jarro de agua fría, castigaría esas expectativas y endurecería las condiciones financieras de golpe. Y el quinto y último riesgo nos lleva de vuelta a China. El dato de inflación y qué hará Pekín. La recuperación china pende de un hilo. El dato de inflación de enero es clave porque le dirá al gobierno si tiene margen para pisar el acelerador con más estímulos. O sea, si la inflación es baja, Si es muy baja o negativa, tienen luz verde para inyectar más dinero. Pero si repunta, les ata las manos y podría provocar una gran decepción en los mercados. en resumen, ha sido la semana de la gran rotación. La tecnología, la reina indiscutible durante años, ha tropezado y los valores más tradicionales, el value, han tomado el relevo con una fuerza arrolladora. Y la próxima semana, el guión se escribe en torno a dos datos fundamentales: empleo e inflación en Estados Unidos. Lo que digan esas cifras tiene el poder de dictar el siguiente capítulo en esta batalla entre growth y value. Y de decidir si lo que hemos visto es el principio de una nueva era o solo un susto pasajero. Exacto. Y todo esto nos deja con una pregunta que va más allá de los datos de la próxima semana. En un mundo donde la inteligencia artificial promete redefinir la productividad de una forma que aún no comprendemos del todo, ¿ha olvidado el mercado cómo valorar el crecimiento a muy largo plazo? ¿O es este el comienzo de una reevaluación, quizá dolorosa, de lo que realmente significa la palabra valor en el año 2026? ¿Sigues aquí? Entonces eres de los que realmente quieren entender los mercados. Si esto te hizo pensar diferente, dale like, comparte y suscríbete.
Los mercados más inteligentes necesitan mentes más despiertas. Crezcamos juntos. Nuevos episodios con IA cada semana. Imagina este nivel de análisis, impulsado por IA, pero adaptado a tu negocio, ya sea que gestiones inversiones, sigas la política económica o lideres un equipo ágil. Creamos podcasts a medida para tomadores de decisiones como tú. Contáctanos. Construyamos el tuyo.